Muy buenos días. Este es mi comentario del Evangelio de San Lucas, el capítulo 23. Y aquí es donde comienza el juicio de Jesús ante Pilato. En esta historia hay tres partes: el concilio, Pilato y Jesús. Y las razones por las que el concilio acusan a Jesús no son prueba suficiente para que él merezca la muerte. Hasta este momento, lo más que se le acusa es decir que Jesús es el rey de los judíos, lo cual él acepta con una respuesta bastante inteligente cuando él dice: tú lo has dicho. Jesús ni siquiera lo aceptó y sin embargo no lo negó. Nuevamente aquí hay una respuesta de Jesús inmensamente sabia. Debido a que Jesús era Galileo, ya no estaba bajo la jurisdicción de Pilato, y éste lo envía a Herodes. Ya no estaba bajo la jurisdicción de Pilato, y lo envía a Herodes Antipas. En el versículo 8 dice que se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, y quería verlo realizar un milagro. Al no sacar nada de Jesús, él y sus soldados se burlan de Jesús y lo ridiculizan. Este caso judicial se describe como un conflicto de jurisdicciones, en el que cada una de las instancias desea evitar pronunciarse e inhibiéndose en favor de la otra. Entonces Jesús es enviado de vuelta a Pilato, quien examina detenidamente el caso y lo encuentra inocente. Y les dice: Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Afirma que este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo manda a azotar y dice: después lo pondrá en libertad. Finalmente Pilato cede ante la presión de la multitud, quien gritaba con más fuerza exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces, dice aquí la Biblia en el versículo 23, prevalecieron. El juicio de Jesús de Nazaret es el juicio más importante en la historia de todo el mundo. Entrar en detalles acerca de esto se requeriría de hablar horas y horas acerca de términos que yo en lo personal desconozco. Lo único que sé es que fue un juicio totalmente injusto. Pero en realidad, cada uno de estos personajes que acusaron a Jesús, o quienes evadieron acusarlo, pero que cedieron ante la presión de la gente, en perspectiva, puede ponerme a mí en el lugar de estas personas en contra de Jesús. En el versículo 26 hemos llegado al clímax de esta historia. Y no me refiero a la historia de este capítulo 23, me refiero a la historia de toda la humanidad. La cruz de Jesús no es algo por lo que se tiene que llorar. La cruz de Jesús es algo que se tiene que vivir. Cuando las mujeres que lloraban desconsoladas al ver a Jesús pasando por este trago amargo, Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Jesús vino a abrir el camino y nos enseñó cómo atravesarlo. Y ese camino es la propia cruz. En el versículo 32 dice: llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero uno de ellos se burló de él y le dijo: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. El segundo criminal protestó y dijo: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Todos tenemos que pasar por la cruz, pero ¿cuál va a ser nuestra actitud ante ella? Jesús le dijo al segundo criminal: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mucha gente ve el pasar por la cruz como algo terrorífico, y sin duda lo es. Si a mí me preguntaran si prefiero pasar por la cruz
o evitarla, yo preferiría pasar por la cruz, porque yo sé que después de eso estaré con Jesús. Y estas son palabras muy fuertes de decir, pero en realidad, ¿estamos exentos de pasar por la cruz? Claro que no. ¿Que podemos elegir? Por supuesto que podemos elegir. Cualquier carrera que deseemos estudiar, todas ellas nos tendrán que hacer un examen. Nadie está exento de hacer el examen para ver si pasamos o no pasamos. Pero es una decisión personal, el hacerlo o no hacerlo. Dice aquí la Biblia que por 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la luz del sol desapareció. La cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad y después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. La cruz era necesaria para que la gente se diera cuenta de que Jesús era inocente. ¿Queremos demostrar nuestra inocencia? Tenemos que pasar por la cruz, porque la cruz nos despoja del pecado y nos purifica. ¿Es dolorosa? Es extremadamente doloroso. Pero dice la Biblia que quien quiera salvar su vida la perderá y quien la pierda por causa de Jesús la salvará. En Job 5:18 dice que si él hace una herida, también la vendará. Si con su mano da el golpe, también da el alivio. Si decidimos pasar por la cruz, sabemos que vamos a pasar por un dolor muy fuerte, pero también debemos tener la confianza de que si Dios hace la herida, Él nos va a sanar. Y miren lo que pasa después con el cuerpo de Jesús. Dice que había un hombre bueno y justo llamado José. Bajó el cuerpo de la cruz de Jesús y lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto lo hizo antes de que el día de descanso comenzara. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Jesús murió en la cruz, pero su cuerpo fue tratado con tanto cariño y con tanto respeto que lo pusieron en una cueva nueva, lo cuidaron con ungüentos, y todo esto fue antes del día de descanso. Así que no debemos de preocuparnos por ir a la cruz, porque Dios se va a encargar de nuestros cuerpos mortales. Ese es mi comentario por hoy. Gracias y que tengan un bonito día.